Pero antes voy contigo, mi querido Javier Niembro, porque, híjole, después de este jueves 17 de octubre, que fue una cuestión inédita en este país, cuando en un operativo fallido o un error táctico, como dice el señor Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública, vimos literalmente arrodillado el ejército mexicano ante la fuerza y el poderío del narcotráfico, concretamente el cártel de Sinaloa. Pensamos que era lo más grave que pudo haber pasado en este país, ¿no? El Estado doblegado. Sin embargo, hoy, esta mañana, en la conferencia mañanera y la explicación que da el presidente y la que da el secretario de la Defensa Nacional, pues nos deja más dudas acerca del accionar y acerca de la fuerza, del poder de fuego, del poder de negociación del cártel de Sinaloa, por citar el ejemplo que nos atañe seguramente como anillo al dedo. Tu comentario, mi querido Javier. ¿Cómo estás, Manolo? Buenas tardes, Manolo. Es correcto, fíjate que al parecer nos deja más dudas la brillante exposición que hacen el día de ayer las fuerzas militares, porque hay que reconocerlo que la exposición es buena, en el sentido de que nunca la habíamos visto con tal detalle. El asunto es que dejan todavía más dudas al final de esta exposición, quedan más dudas abiertas, como por ejemplo, más bien parece esto la narración del operativo exitoso del cártel para liberar a su líder, como primer punto. Dos, entraron sin una orden de cateo, es otra pregunta que queda en el aire. No había una orden de cateo, entonces los militares estuvieron en todo momento y las autoridades violentando un orden constitucional. Tres, no se presentan audios o videos de la negociación, cómo es que se lleva a cabo la negociación con estos dirigentes del cártel, en donde logran llegar a un acuerdo que es soltar al hijo del criminal más buscado de México, con tal de que las masacres paren o los tiroteos paren en la ciudad. No hay esa negociación. ¿Quién la llevó a cabo? ¿Quién habló? ¿Con quién hablaron? Eso no se dijo, y se le preguntó al señor secretario de Seguridad Ciudadana, al señor secretario de Defensa Nacional, y ellos evaden la pregunta. ¿Dónde está el video de la liberación? ¿Cómo lo entregan? Entendemos y dedujimos que ahí lo dejaron en esa casa, pero por deducción de los medios y de mucha gente que pensamos que, bueno, salieron los militares y dejan Ovidio en esa misma casa. Y por último, los reos, hablan más de 50 reos que se fugaron a propósito ese día. ¿Dónde están? Ya regresaron, ya los recapturaron, ya están de nueva cuenta en el penal, ya se tomaron medidas para que este penal no esté gobernado bajo este cártel. Son preguntas que quedan, Manolo, y el día de hoy viene a dar al traste con un comentario del señor presidente, donde se enredan de tal forma el señor presidente en la mañana, donde la única salida que encuentra es pedirle al señor secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, que revele el nombre del alto mando militar encargado de llevar a cabo este operativo. Y dada la instrucción del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa Nacional da un nombre, Manolo, que yo me voy a reservar, yo no lo voy a repetir, porque realmente es un agravio a las fuerzas castrenses exhibirlos de esta forma y dejarlos a merced del crimen. No es posible que la propia milicia, con una orden, cumpliendo una orden de su jefe máximo, exhiba el nombre del militar encargado de estos operativos. Eso es dejar al militar, a su familia, a sus hijos, en un estado evidentemente de indefensión, Manolo. Es muy, muy lamentable lo que hoy vimos en la mañanera del señor presidente. Sí, fíjate, Javier, que hemos leído pues muchos puntos de vista, muchos comentarios. Me llamó la atención lo que escribió la semana pasada Raimundo Rivapalacio sobre el manejo de la narrativa, ¿no? Se impuso la narrativa de Ovidio Guzmán, se impuso la narrativa del narco, y ahora esta cuestión, y es lo que dicen los especialistas y la opinocracia en este país, sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo desnudas este aparato de inteligencia, este aparato de seguridad nacional, este aparato que se debe mover en el sigilo, en el anonimato, en las sombras, que sirve precisamente al Estado para atenazar, para morder y para apresar a quienes andan fuera de la ley y revelar el nombre de un militar
que es coronel de caballería y que fue el encargado, literalmente lo condenas a vivir en el campo Marte, ¿no, Javier? Claro, es algo muy irresponsable, Manolo. Yo entiendo que en la mañana el señor presidente fue una salida de esas que él ocupa a bote pronto, donde para evadir cuestionamientos de la prensa, él avienta una granada, pero los daños colaterales que él ocasiona con esos comentarios fuera de lugar, con estas revelaciones que pueden ser de estricta seguridad nacional, pues el daño va a ser muy grave, Manolo. El daño va a ser muy grave. Ahora, habrá que esperar, Manolo, y va a ser muy interesante la respuesta de las fuerzas castrenses. Las fuerzas castrenses han estado manifestándose en trascendidos, en comunicados no oficiales, haciéndole saber a la opinión pública, pues yo lo tomo como un desacuerdo, Manolo, que es lógico de ellos, en donde, si bien es cierto, cumplen a cabalidad la instrucción del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no están de acuerdo en el fondo en las formas y en los modos. Y yo creo que eso el Estado mexicano tiene que acusar de recibido y hacer algo en consecuencia, porque estamos en la antesala, Manolo, de que la fuerza castrense en este país empiece a dejarse sentir de otras formas, no necesariamente la institucional. Que sería lamentable. Gracias, Javier, te mandamos un abrazo, ojalá y le demos vuelta a este asunto y nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas y la Secretaría de Marina vuelvan a tener este lustre, ¿no? Y esta gallardía y esta institucionalidad. Ya nos cansamos de poner la otra mejilla, dijeron los militares en un desayuno de militares retirados, de generales retirados, con el comandante en jefe del ejército, Luis Crescencio Guzmán. La 1:40, vamos a seguir